en la lectura. Cuando hablamos de estos esquemas gráficos, quiere decir que estas gráficas nos van a ayudar a comprender mejor lo que leemos. Son conocidos como esquemas organizadores gráficos. Como habíamos platicado anteriormente, es para organizar la información de lo que estamos leyendo. Entre ellos están mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales y también en conjunto se conocen como estrategias de aprendizaje o de enseñanza también, porque nos sirven tanto para enseñar o explicar un tema como para poder aprender el tema o comprender el tema, ¿verdad? Una mejor comprensión y también como está todo organizado, es más fácil recordarlo, ¿verdad? Entonces, son herramientas que organizan, estructuran la información a través de una combinación de figuras y elementos verbales. El objetivo de esto es facilitar el aprendizaje, por eso se llaman estrategias de enseñanza o de aprendizaje, ¿verdad? Y la comprensión de un tema determinado. Por medio de estos, lo que se ha seleccionado de una o varias fuentes se puede organizar y transformar en un nuevo conocimiento, porque si está más organizado, como les decía, lo vamos a comprender mejor. Muchas veces vemos y toda la información así escrita, ¿verdad? Como vemos aquí en el libro, y es como muy cansado, muy tedioso, pero en cambio los esquemas gráficos nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Yo les he preguntado, ¿verdad? ¿Prefieren estudiar con el libro o con lo que ustedes anotaron o con los esquemas? No, mejor con los esquemas, porque hasta tiene colores y le podemos poner otro tipo de letra, ¿verdad? Y algunas imágenes o cuando las hacemos a mano, ¿verdad? Ir decorándolas. Entonces, eso nos llama más la atención. Y como nos llama más la atención, le ponemos más atención y se nos va a quedar de una mejor manera. Entonces, entre estos esquemas gráficos, organizadores gráficos o las herramientas o estrategias de aprendizaje, tenemos los mapas conceptuales y estos tienen ciertas características. Cuando hablamos de mapas conceptuales, dice que es una herramienta gráfica que tiene el propósito de organizar, ¿sí? Y representar el conocimiento a través de la combinación de efectos, de elementos visuales. Estamos hablando de cuadros, óvalos, líneas de conexión. Y también verbales. Entonces, cuando hablamos de elementos visuales, son cuadros, óvalos, líneas de conexión. Lo que nosotros hacemos para decorar, podríamos decir, o enmarcar esa información. Y los verbales es lo que enmarcamos. Entonces, conceptos, palabras de enlace y ejemplos. Esas son, podríamos decir, las dos partes de un mapa conceptual. Los elementos visuales, que pueden ser cuadros, óvalos, líneas, o algunos incluso hacen triángulos o sin no una figura determinada, sino que solo una nube o una estrella. También podrían hacerlo o por corazones, dependiendo el ánimo que tengan o la figura que les llame más la atención o les guste, lo hacen así, ¿verdad? Pero también tiene que llevar estos elementos verbales, los conceptos, las palabras de enlace y los ejemplos. Y cuando hablamos de palabras de enlace, esto es muy importante porque regularmente decimos realizar un mapa conceptual y lo hacemos como tipo esquema. Y vamos a ver que eso es un esquema, no es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos como esquema, el esquema no tiene palabras de enlace. O sea, las mismas líneas sirven de conexión y esas líneas conectoras, ¿verdad? Pero un mapa conceptual sí tiene palabras de enlace. Entonces, eso es lo
característico o lo más importante, lo sobresaliente de los mapas conceptuales. Por eso se los coloqué de otro color, ¿verdad? Palabras de enlace. Los mapas conceptuales, por ejemplo, en las palabras de enlaces pueden ser los artículos, los, las, elementos, ejemplos también, ¿verdad? Estas palabras nos van a servir para enlazar lo que sirve, ¿verdad? Sirve para, se utiliza para, esas son palabras de enlace. Relaciones, características. ¿Qué otro? O como les digo, las, los, unos, unas, la, lo, esos son los artículos que podrían servir también como enlace, ¿verdad? Entonces, como les digo, esa es la característica de los mapas conceptuales. Cuando les digan un mapa conceptual o hacer un mapa conceptual, deben llevar esas palabras de enlace. Facilitan este aprendizaje significativo. ¿Por qué es importante aprender entonces los mapas conceptuales? Porque facilitan el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo, podríamos decir ahora como uno de los principios básicos o de los propósitos básicos de la educación, ¿verdad? Que el aprendizaje sea significativo, porque se pueden saber todo lo que dice acá, pero no comprendieron y no aprendieron y no lo pueden poner en práctica. Entonces ese aprendizaje no es significativo, únicamente es acumulativo. Ustedes acumularon toda la información, la saben, pero cuando la tienen que usar, no la pueden poner en práctica, ¿verdad? Entonces eso no ayuda, ¿verdad? Y tampoco se trata de memorizar, porque cuando usamos la memorización, muchas veces, ¿verdad? Antes se utilizaba mucho la memorización y muchas personas pues sabemos o aprendimos por memorización y entonces de memoria lo sabíamos y todo, pero nos afectaba a la hora de ponerlo en práctica y se nos olvidaba una palabra porque ya no nos acordábamos de nada más. Estábamos tratando de recordar la palabra, nos poníamos nerviosos en las evaluaciones y todo esto. ¿Por qué? Porque no lo comprendíamos, solo lo asimilábamos, lo memorizábamos, ¿verdad? Todo de memoria, pero entonces ahora se quiere un aprendizaje significativo, ¿verdad? Que tenga significado, que sirva, que yo lo pueda utilizar, eso es lo que queremos. Entonces, por eso es importante que conozcan estos mapas conceptuales. Les decía, facilitan el aprendizaje significativo, ya que promueven el cumplimiento de algunas de sus condiciones importantes. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, ¿verdad? Vamos a colocarlo de otro color para que veamos aquí para qué nos va a servir o qué significa un aprendizaje significativo, ya que va a proveer claridad conceptual. Entendemos realmente o nos damos cuenta cuál es el concepto. La forma en que se presenta la información nos permite relacionar con conocimientos previos. O sea, empezamos a hablar, ¿verdad? De esto. Ah, sí, eso se parece a algo que yo vi la otra vez donde me explicaron que... Entonces ya relacionamos con lo que habíamos aprendido y es mejor para ya a la hora de relacionarlo, nos va a ayudar a poder comprender mejor el tema y recordarlo cuando sea necesario, ¿verdad? Y también promueve la relación entre ideas que ya se tenían con ideas nuevas. Eso era lo de relacionarlo con conocimientos previos, ¿verdad? Y también vamos a ver que con lo cual se logra la incorporación del nuevo conocimiento. Es más fácil, ¿verdad? Ahora comprender o tener el nuevo conocimiento, haberlo asimilado, porque yo ya lo relacioné y se parecía, y entonces busco sus similitudes y también las diferencias, y como las similitudes yo ya las había comprendido y aprendido, ahora solo me dedico a ponerle atención a las diferencias y ya puedo asimilar este nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, es importante utilizar estas herramientas, ya que tenemos esas herramientas, pues
lo vamos a utilizar. Si acuérdense, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, queremos cortar algo y estamos ahí rasgándolo y sale torcido y todo, pero tenemos la herramienta que es la tijera, entonces a la hora de cortar va a salir mucho mejor. O estamos haciendo una línea y no nos sale, pero tenemos el instrumento que es la regla, ¿verdad? Y nos sale mucho mejor. Entonces es importante que también para el aprendizaje o para tener estos nuevos conocimientos, adquirirlos mejor, usemos estas herramientas. Entonces, entre las características, ahora sí, de lleno, del mapa conceptual está lo siguiente. Tiene una estructura proposicional, ¿sí? Que va a expresar de manera clara las relaciones que se establecen entre varios conceptos, los cuales están conectados por medio de palabras de enlace. Como les decía, esto es importantísimo, que en un mapa conceptual, o sea, se le solicita realizar un mapa conceptual, entonces tiene que tener palabras de enlace. Si no tiene palabras de enlace, es un esquema, es otro organizador gráfico diferente, pero no es un mapa conceptual. E identificadas mediante líneas conectivas. Las proposiciones deben formar unidades semánticas o de significado. Eso, ¿se acuerdan? Que tiene que tener un significado lo que estamos relacionando, ¿verdad? En forma de enunciados acerca de un objeto, o sea, que se entienda ese mensaje. ¿Por qué dijimos que esto tenía relación con esto, verdad? Puede ser acerca de un objeto, evento, fenómeno natural o artificial. Entonces, aparte de esta estructura proposicional, o sea, que tiene un propósito, ¿verdad? Y por eso está en posición, pero también va a tener este propósito, va a tener una estructura jerárquica. Cuando hablamos de jerarquía, se refiere a que hay niveles, ¿sí? Y cuando hablamos de niveles, pues va a haber primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en adelante, ¿verdad? O lo podemos hacer cuál es más importante al menos importante, ¿verdad? Entonces, tiene siempre una estructura jerárquica, que este depende de este y este va a ayudar al otro y así, pero va a tener una jerarquía. ¿Cuál es? Mayor, ya sea en orden ascendente, en orden descendente, pero hay una jerarquía. Entonces, según el nivel de inclusión o generalidad, según eso es el orden jerárquico. Del nivel más alto, que tiene que estar arriba, se organizan los conceptos más generales, ¿sí? Lo más general, lo generalizado de qué es, para qué sirve, cómo. Ya lo más específico, por ejemplo, ejemplos o algo específico, ya va en un nivel hacia abajo. Entonces, de los conceptos más generales e inclusivos y hacia abajo, en los niveles inferiores, los más específicos y menos inclusivos. Es importante también mantener la horizontalidad de los niveles para describir una jerarquía. Los elementos coordinados en un mismo nivel tienen el mismo grado de generalidad o especificidad. Entonces, si es de la misma jerarquía, si es importante, aunque sea algo que no está relacionado con este lado, pero sí es al mismo nivel, entonces van a la par, ¿sí? Ahí les voy a enseñar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, también viene una pregunta de enfoque, ¿sí? Esta es otra parte. Es una característica importante ya que ayuda a delimitar con precisión el contexto del mapa conceptual. A través de esta se determina con claridad el tema o el problema que se intenta entender o solucionar. Y por último están los enlaces cruzados, que es otra característica del mapa conceptual, ¿verdad? Es relevante que consiste en
relacionar a través de líneas conectivas conceptos localizados en diferentes áreas o dominios del mapa conceptual. Y se llama mapa porque nosotros tenemos un lugar, o sea, podemos ir de acá para acá y todos los enlaces nos van a ir indicando ahora hacia qué lado vamos. O lo leemos de abajo para arriba o de arriba para abajo y vamos a entender. Y lo vamos a poder estudiar porque ya después cuando nos pregunten de la manera en que nos pregunten, no importa porque vamos a saber el tema, ¿verdad? Ya lo vamos a ver comprendido también. Muy bien. Entonces, vamos a ver que existen también, estas eran características. Ahora, los elementos del mapa conceptual. Cuando hablamos de estos elementos, ya habíamos hablado un poco de esto en general, ¿verdad? Y estos elementos son los conceptos que tienen que ir, líneas conectivas, palabras de enlace y ejemplos. ¿Se recuerdan? Palabras de enlace, si no, no es un mapa conceptual. Entonces, los conceptos, para empezar, ¿verdad? Son sustantivos, locuciones nominales o unidades lingüísticas sustantivadas que representan un objeto, una idea, un evento, entre otros, ¿verdad? Y estos se forman o se presentan en forma de palabra clave, lo que nos va a servir para comprender ese tema, ¿verdad? O lo más importante. Los mapas conceptuales inician con uno o varios conceptos raíz y esos son los que van a ocupar el primer nivel de la jerarquía. Acuérdense que la jerarquía es importante que vaya, ¿verdad? Entonces, regularmente en la definición o de qué se trata el tema, ¿verdad? Esos son los conceptos. Luego vienen las líneas conectivas para relacionar los conceptos y palabras de enlace. En general son líneas simples que llevan flechas en las puntas para determinar la dirección de la relación. ¿Sí? Entonces, si va la flecha, la punta de la flecha nos va a indicar hacia dónde vamos, si vamos hacia arriba, si vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Y estas van a atravesar el mapa para relacionar los conceptos de diferentes posiciones o sectores del mapa. Las palabras de enlace son unidades lingüísticas como verbos, paráfrasis, verbales, preposiciones o conjunciones, como les decía, ¿verdad? O también podemos usar a veces artículos. Para, qué, cómo, ¿sí? Dónde se encuentra tal y tal cosa, ¿verdad? Que relacionan conceptos para formar esas proposiciones o enunciados con significado. Al final del mapa se agregan ejemplos que ilustran o describen las proposiciones o enunciados formulados. A diferencia de los conceptos, los ejemplos no se encierran en ninguna figura geométrica. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Podemos ver este mapa de la formación de palabras, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos hablando de la formación de palabras, vimos que podía ser por derivación, por composición, por prefijación o para síntesis. Y la derivación se dividía en nominal, adjetival, verbal. ¿Y qué significa? Que se deriva o que proviene de un nombre, de un adjetivo, de un verbo. ¿Y cómo lo vamos a formar? Por medio de un sufijo, ¿verdad? Y el sufijo era la terminación que iba a cambiar y dependiendo cuál fuera, por ejemplo, si era de un sustantivo a otro sustantivo, ¿verdad? Zapato, y le podemos cambiar el to por ero, ¿verdad? Zapatero. Entonces, entonces así, ¿verdad? La O por la terminación ero, y entonces zapatero, y es una derivación nominal. Zapatear ya sería un verbo.
adjetival podría ser zapatón, ¿sí? Entonces, ya vemos, ahí están los ejemplos. Por composición era la unión de palabras, ¿verdad? De dos palabras, o sea, conocidas como palabras compuestas, que es por composición, una palabra, otra palabra, corta, uñas y ya. Traga luz, ¿verdad? La prefijación le anteponíamos o le poníamos un prefijo a la raíz, a diferencia de la derivación, que se pone después. Y la parasíntesis era una composición y una derivación. Entonces, esto lo vimos, ¿verdad? Es como, también les sirve de repaso. Y vamos a ver ahora cómo se haría. Yo se los expliqué con un esquema, ¿verdad? Pero ahora con un mapa conceptual, ¿cómo sería? Vamos a ver que aquí tenemos una pregunta de enfoque para saber qué es lo que nos interesa, ¿verdad? O del tema, podrían colocar cómo se forman las palabras. O así como tipo pregunta, ¿verdad? Para cualquier tema. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? ¿Cómo, para qué sirven los medios de comunicación masiva, por ejemplo? Esa es es una pregunta de enfoque para que nos enfoquemos o pongamos toda la atención a qué es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Luego está el concepto raíz. ¿Cuál era el concepto raíz? El título, ¿verdad? Formación de palabras. Entonces ya tenemos que, ¿cómo se forman las palabras? Vamos a aprender que se puede formar, o las palabras se pueden formar por derivación, por composición, por prefijación o por parasíntesis. Entonces vemos aquí y está todo, son por estas o de estas maneras, ¿verdad? O formación de palabras, también podrían escribir de las siguientes maneras. Por, ¿verdad? Luego, la derivación puede ser nominal, adjetival, verbal. ¿Y esto cómo se forman, verdad? Podríamos colocar o se forman, se unen un nombre, un adjetivo, un verbo. ¿Con qué? Con un sufijo, con sufijos, ¿verdad? Dependiendo. Y entonces, ejemplo, bocinazo. Aquí si quisieran, ¿verdad? Con sufijos y pueden escribir como, en el caso del nominal, heroísta. Y aquí pueden colocar aso, on, oso, ¿verdad? Y en verbal, ear, ¿sí? Entonces ya tienen ustedes su mapa conceptual. Ejemplos, bocinazo. Y aquí bocinar. Y bocina, ¿verdad? Y aquí ya colocan, ¿verdad? Proposición. La formación de palabras puede ser por derivación, puede ser nominal, adjetival o verbal. La composición. Se unen palabras. Ejemplo, traga luz. O pueden ir agregando, ¿verdad? Con esto se comprende muy bien el tema. Por prefijación, se une palabra con un prefijo, hipersensible. O pueden ser como, por ejemplo, los prefijos, tal. Para síntesis, se combina la composición. Y aquí, para síntesis, le hicieron otra flecha porque si no quieren leer esto, que hay que combinar una composición y una derivación, por ejemplo, quinceañera, que primero 15 dijimos que era, añera era la derivación y 15 era la composición neoclásica, quinceañera, ¿verdad? De años, entonces aquí dos palabras, 15 y añera. Entonces lo unieron y ya se vuelve la composición. Entonces, por eso, aquí podemos ver en este mapa que hay palabras de enlace, como dijimos, hay conceptos y hay ejemplos. Y está la pregunta de enfoque. Entonces, esto sería un mapa conceptual. Muy bien. Ahora compartiré otro y les recuerdo que deben realizar ustedes un mapa conceptual recordando esas características, esos elementos, o sea, poniendo las flechas y palabras de enlace y señalando para dónde o hacia dónde van, ¿verdad? Entonces, basados en esto, ¿verdad?
explicación, entonces ustedes ya pueden formar su mapa conceptual. El mapa conceptual que ustedes tienen que hacer es sobre alguno de los temas o un tema, ¿verdad? De literatura que a ustedes les haya llamado la atención, o si gustan también de los últimos temas que vimos o de los temas que hay después de este tema, ¿verdad? Si a ustedes les llama alguno la atención, leen, subrayan lo más importante y luego ya realizan su mapa conceptual. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, el aparato digestivo. Este es un ejemplo de un mapa conceptual también. Miren, tienen flechas, tienen conceptos, tienen palabras de enlace que son muy importantes. Como les digo, esta es la característica. Si alguno ha subido ya su tarea, pero no agregó las palabras de enlace, entonces, por favor, corríjanlas, agréguenle las palabras de enlace y envíenmelo al correo, ¿verdad? Porque vieron hay que hacer un mapa conceptual, hicieron, ¿verdad? Pero si no tiene palabras de enlace, pues entonces no es un mapa conceptual. Por eso les digo. Entonces, si alguno ya lo había hecho y no le colocó las palabras, entonces me envía un correo de mí, yo había hecho mi mapa, pero no sabía que tenía esas características, entonces se lo envío corregido, ¿verdad? Y ya. Por ejemplo, aquí dice aparato digestivo. Algunos padecimientos. El proceso digestivo inicia con la ingestión de alimentos. ¿Dónde se hace la ingestión de alimentos? Cavidad oral. ¿Sí? Entonces, está compuesto. Entonces, ya sabemos cuáles son esas partes del aparato digestivo: cavidad oral, glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, tubo digestivo, intestino delgado, páncreas, hígado, intestino grueso, recto y ano. O ano y recto, ¿verdad? Entonces, el recto y el ano. Luego dice el proceso digestivo. ¿Cómo? Inicia con la ingestión de alimentos. ¿Quién es el que hace la ingestión de alimentos? La cavidad oral. ¿Y cómo se hace? Los dientes trituran la comida y también las secreciones que están en estas glándulas salivales o secreciones de las glándulas salivales, ¿qué es lo que hacen? Humedecen e inician su descomposición química. Entonces, después de que ya se tritura, transforma ya con la ayuda de las glándulas salivales que han humedecido por medio de sus secreciones, pues esta descomposición química transforma el llamado bolo alimenticio. Y este bolo alimenticio dice que cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago. Pero pasa antes por el tubo digestivo hasta el intestino delgado. Y ahí recibe jugos pancreáticos del páncreas, ¿verdad? Que son jugos pancreáticos porque provienen del páncreas. Y también con estos jugos hay bilis que proviene del hígado y ya pasan luego al intestino grueso los desechos de la digestión y actúa como un órgano de almacenamiento, toma lo que le sirve, ¿verdad? Y lo que no, lo desecha formando heces que pasan al recto para ser expulsados por el ano. Entonces ya sabemos con este mapa conceptual cómo es que es el proceso digestivo, qué partes están en el sistema digestivo o aparato digestivo y está compuesto por estas partes y ya sabemos cada una de esas funciones. Muy bien. Entonces, acá también podemos ver qué padecimientos habrían del aparato digestivo. Pues apendicitis, úlcera péptica, disentería, gastroenteritis, diarrea, ¿verdad? Y aquí, si quisiéramos saber un poco más de los jugos pancreáticos, dice que son enzimas que degradan los alimentos o desdoblan las proteínas y los carbohidratos y grasas para que puedan ser fácilmente absorbidos por la sangre. Y esto es lo que va a la sangre, los nutrientes que nos sirven, ¿verdad? Y lo que no, pues ya sabemos que va hacia el recto y el ano. Luego, degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples, ¿verdad? Esto ya
va a ser más fácil absorbido por la sangre. Entonces, si yo vengo y les pregunto cuáles son las partes del sistema digestivo o del aparato digestivo, ya ustedes saben. ¿Para qué sirve la cavidad oral? Si quisiéramos también las partes de cada una de estos compuestos, ¿verdad? Entonces se pueden colocar, ¿verdad? Entonces, para esto es un mapa conceptual, como les decía. Muy bien, chicos, entonces su tarea, como les decía, les repito, para este viernes, un mapa conceptual de uno de los temas de literatura. Puede ser de los que ya hemos visto o los que están después de esto, ¿verdad? Ustedes eligen el que más les llame la atención o el que más les ha gustado de literatura.